Dios. Bueno, vamos a la palabra del Señor. Sé que detrás de esas tapabocas tienen un hambre de la palabra de Dios, y entonces, ¿cómo que no? Pues ustedes vinieron también a eso esta noche. Vamos a abrir la Biblia en Santiago capítulo 2, del verso 14 al 26. Vamos a tomar lectura de un pasaje muy especial. Recuerden que estamos bajo el tema la fe como forma de vida, y hoy el subtema es: la fe sin obras es muerta. Amén. La fe sin obras es muerta. De eso voy a hablar, y quiero por favor que tomen como base bíblica Santiago 2, 14 al 26. Qué hermoso servicio, saber que hemos orado. Hemos hecho unas oraciones muy importantes, hermanos. Estoy satisfecho, estoy contento, sobre todo porque usted está aquí y fuimos un escuadrón el cual cumplió su objetivo. Vamos a Santiago capítulo 2, 14 al 26. Dice allí la palabra del Señor. Yo lo voy a leer y ustedes siguen con sus ojos la lectura. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudas y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les da y las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No es justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Todos el 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Padre celestial, en esta noche te damos gracias porque hemos cumplido con nuestro deber. Sé que ha sido agradable lo que hemos hecho esta noche aquí, y ahora te pedimos, Señor, que tú te glorifiques en lo que tiene que ver con tu palabra y la ministración de tu espíritu. Siempre, Señor, la recibimos por gracia tuya, Señor, porque de esta manera sostendrás a tu pueblo antes de tu venida, con tu palabra y con tu espíritu. Dios mío, ayúdanos, Señor, a ser receptores de ella, porque depende de nosotros, pues tu palabra siempre es viva y eficaz. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Siéntese, por favor. Bendito sea el nombre del Señor. Recuerden que estamos tratando las 5 dimensiones de la fe. La fe como capacidad de creer, ya tocamos ese tema. La fe como doctrina, también ya hablamos sobre el tema. Igual estamos tratando la fe como estilo de vida. Y este fin de semana que viene estaremos hablando sobre la fe como fruto y la fe como un don espiritual. Bien, pero es importante que sigamos hablando sobre la fe como estilo de vida. Y en este caso, hoy nos corresponde estudiar la fe sin obras es muerta. Recordemos que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios, que nadie puede tener fe si no es basado en la palabra de Dios, que el fundamento de la fe es la palabra de Dios, que la fe es como esa vara con que se alcanzan los mangos, ¿verdad? Es decir, que las promesas de Dios están allí y usted las alcanza a través de la fe. Así es que trabaja la fe. Ahora, es sobre las promesas de Dios, no sobre lo que el hombre cree, sobre lo que el hombre piensa, sobre lo que el hombre siente, de ninguna manera. La fe salvífica, la fe que habla la Biblia, tiene una base, y es la palabra de Dios. Por eso está escrito, la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Ahora, aquí tenemos 2 cosas que tenemos que aprender esta noche. La fe sin obras es muerta, y tiene que ser interpretada de 2 maneras. Amén. ¿Por qué? Porque esto es bien importante lo que voy a decir. Una persona
no tiene que hacer obras para salvarse, pero una persona salva sí debe hacer obras para salvarse. Voy a repetir eso. Las obras no salvan, los salvos obran. Eso lo dije de otra manera, pero quiero que lo entendamos. Ninguna persona por sus obras se va a salvar, ninguna. Ninguna persona puede hacer alguna cosa para alcanzar su salvación, ninguna. No, por más bueno, por más carismático, filántropo que sea, no podrá nada, no podrá ser. Podrás ser más bueno y más obras que la de Calcuta. Bueno, le llaman madre. Bueno, ella. Usted podrá hacer más obras que ella y más bueno que ella, pero no se va a salvar por eso. Somos salvos solo por la fe en Jesucristo, en creer en Jesucristo. Y el que cree en la palabra del Señor, el que recibe la palabra del Señor, sí tiene que hacer obras. Entonces, vamos a mirar aquí lo importante, y esto lo demuestro a través de Efesios capítulo número 2, y dice así la palabra del Señor en Efesios capítulo número 2. Amén. Efesios capítulo 2 dice de la siguiente manera. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora operan los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, está hablando de nuestra condición anterior, lo que éramos antes, pero Dios, por su rica misericordia con que nos amó, dice aquí, estando muertos nosotros en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cuándo nos resucitó? El día que te bautizaste, que saliste de las aguas y te sentaste en los lugares celestiales con Él. Eso está claro, ahí está tranquilo. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Nadie conoce la gracia de Dios si no escucha la palabra de Dios y la cree. Entonces ahí habla: porque por gracia sois salvos, y esto por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Sí, en la palabra es un regalo, es un don de Dios que llegó a nosotros, y dice ahí, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede hacer nada por salvarse, nada. Hermano, por más bueno que trate de ser, por más acciones que buenas que pueda hacer, no, nada. Esto lo hace el Señor a través de la gracia, por la fe, por la predicación del evangelio. Y el verso 10 dice: porque somos hechura suya, hechos en Dios, criaturas nuevas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahí sí, ahí sí. Entonces, hermanos, esto es bien importante que lo sepamos, porque nosotros no podemos manifestar una fe que nosotros no podamos demostrar con obras. Escuchaste la palabra produjo un comportamiento, produjo una acción, produjo una conducta. Por eso la fe sin obras es muerta. La forma como vivimos revela lo que creemos, y si la fe que decimos tener es una fe viva. Las obras no son la causa de la salvación. Estas son las evidencias de la salvación. Entonces vamos a mirar dos aspectos de la fe viva. El primero tiene que ver con la fe que produce la palabra de Dios en el comportamiento, que es el aspecto número uno de Dios para con nosotros. ¿Cómo así, pastor?
Sí, lo primero que hace el Señor es que usted reciba la palabra y la palabra produzca un efecto en usted, que produzca obras, que produzca un fruto, un comportamiento, una conducta, una nueva manera de vivir. ¿De acuerdo? Entonces, si usted no produce esas obras, si usted no produce esa conducta, usted tiene una fe muerta. Esto es bien importante que lo miramos. Nosotros tenemos que tener una evidencia de lo que ha hecho la palabra de Dios. No es lo que yo haya hecho para ser mejor persona. No es que mi papá o mi mamá me hicieron así, o algún libro de comportamiento humano. No, es el resultado de lo que ha hecho la palabra de Dios en mí. Mire lo que dice 1 Corintios 6:9. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, que la palabra produjo un efecto. Esto yo era antes, pero la palabra vino y ahora mis obras muestran lo que dice la palabra. Aleluya, gloria al Señor. Así es que el Señor Jesús lo dijo de otra manera. Mateo 7:16, escuchen esto. Porque, mire hermano, usted puede saber mucha Biblia, pero si usted no hay un comportamiento, una conducta cristiana, ¿de qué sirve? Entonces dice el Señor en Mateo 7:16: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Por eso toda persona que no se convierta, que no reciba la palabra de Dios, que no obedezca al evangelio, va a ser echado al fuego. Porque aquí el Señor está usando la metáfora de los árboles. Entonces, si tú eres un buen árbol, ¿por qué eres buen árbol? Porque fuiste sacado de la selva humana y plantado en el campo de Dios. Ahora eres un árbol y das fruto para Dios. Ya no eres de la naturaleza anterior. Por eso, hermanos, esto hay que entenderlo. Ojalá estuviera toda la congregación aquí. Pero parece que están ahí. Pero esto es así. Téngalo por si usted no es nueva criatura, le espera el fuego. No hay otra manera. O te desconectas de tu viejo hombre, de lo que eras antes, de tu carácter, de lo que eras. Hermano, que sepas muy bien, que tu familia sepa que tú eres nueva criatura. ¿Cómo lo van a saber? No es porque te bautizaste. Para bautizar, he bautizado muchísimos, pero están allá todavía. Eso no es así. Esto no es por ritos, esto no es por acciones humanas. Esto es porque usted oiga el evangelio, lo crea y tenga una conducta de ser un árbol de buenos frutos. Por eso empezó diciendo el Señor: por sus frutos los conoceréis. Por eso el que mentía ya no miente, el que robaba ya no roba, el que fornicaba ya no fornica, el que maldecía ya no maldice, la que chismeaba ya no chismea. Aquí dice: no todo
Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Repite el Señor otra vez eso. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y lo triste es eso. Voy a volverlo a decir. Mire, es triste que haya cristianos con muchos años y sus hijos no estén en el Señor. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? No, hay silencio sepulcral. Ayúdame a desenvolver esto, Señor. Pero es triste porque vivieron una apariencia ante la iglesia, pero en la casa eran otras cosas, y a los hijos nos engañan. Si hay una persona que dice estoy convertido, soy cristiano, y no muestra una nueva conducta, eso lo ve hasta cualquiera. Pero los que más lo ven son los que están en casa. Por sus frutos los conoceréis. Entonces dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos, dice ahí, muchos. Por eso es bueno que escuchemos estas enseñanzas, para que algo redarguya en nosotros y hermano, pase algo en nosotros. No puede haber un comportamiento como lo que teníamos antes. No puede haber en nosotros un comportamiento natural, mundanal, carnal. Si yo ahora estoy en Cristo, si yo tengo Cristo, bueno, si yo recibí mi palabra, la palabra de Dios la recibí, bueno, yo estoy procediendo conforme a la palabra de Dios, vivo conforme a la palabra de Dios. Si no, mi fe es muerta. Entonces dice, y esto va a niveles muy altos, porque dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Cuando dice no profetizamos en tu nombre, es cuando dice no predicamos en tu nombre. Predicadores están en esta lista. En tu nombre echamos demonios. Cualquiera no echa demonios. Debe ser alguien de una estatura, de un nivel, ¿verdad? Y dice, no echamos demonios en tu nombre. Y otros, no hicimos milagros en tu nombre. Y el Señor les va a decir, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esto debe quedar muy claro. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios hace un efecto extraordinario, demasiado extraordinario. Tito 3:3 dice cómo se hacen esas, cómo se hizo. Tito 3:3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, aquí dice, mira lo que dice el verso 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no por cosas que yo hice para tener el mérito de la salvación, no, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación del Espíritu Santo. Dios nos regeneró, nos hizo nuevos, nos renovó en el Espíritu. Amén. Por el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, yo no sé con quién era que yo hablaba en estos días y le estaba diciendo a esa persona que no, era el taxista que nos llevaba al aeropuerto, y entonces le decía, no, nosotros no obligamos a nadie a que cambie, a que deje de usar todas las cosas que usaba antes. Yo no obligo a nadie, a ninguna persona. Le he dicho durante estos 22 años que soy pastor en esta iglesia, hermana, deje de usar eso, hermana, quítese esos aretes, nada, nunca le he dicho yo a ninguna, porque sé que el Espíritu Santo es el que obra en cada cual, es el que regenera, es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Así de sencillo es. Si la persona se deja, si la persona se santifica, si la persona está metida en el río del Espíritu, la obra la hace el Señor.
completica, perfecta. Él no se equivoca. Amén, gloria a Dios. Dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente el Espíritu Santo por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, esto es bien importante que lo miremos, que lo primero que tenemos que ver es la obra de Dios en mí, para que la fe mía no sea muerta, sino que sea una fe viva. Entonces, porque lo que yo vivo debe ser coherente con lo que yo digo. Entonces, y es más, mi vida debe ser coherente con lo que dice la palabra. Así es, para que mi fe sea salva. Es decir, para que la fe me salve. Eso es lo que está diciendo la palabra. Por eso la Biblia dice, escuche lo que dice el último versículo, el 26, ¿se acuerdan? ¿Qué dice el último versículo de Santiago 2, 26? Dice, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto. Imagínese usted una persona muerta, ya muerta, metida en un ataúd. Ahí está. Es el ejemplo que está colocando el Señor. Una persona, porque el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Vamos a mirar el otro espacio, porque es que el otro lo está mostrando aquí el mismo Santiago, que dice que si usted viene y le dice a una persona, le habla de la palabra de Dios, le dice las promesas de Dios, pero no hace nada en favor de esa persona, esa fe es muerta. Si una persona viene a pedirle a usted pan y usted no le da el pan teniendo con usted, su fe es muerta. Si usted ve a una persona que está mal y usted pasa desapercibida, usted tiene una fe muerta. Si usted sabe que usted tiene el mensaje para una persona que está mal y usted sigue derecho, no para, su fe es muerta. Eso es lo que está diciendo. Párese, evangelícela, háblele, dele la palabra y dele lo que necesita. Eso es lo que está diciendo el apóstol ahí. Ahora, dice que, puso dos ejemplos allí, puso a Abraham y puso a Rahab. ¿Qué fue lo que hizo Abraham y qué fue lo que hizo Rahab? Bueno, Abraham dice ahí, por esa fe, él fue amigo de Dios. Para ser amigo de Dios se necesitan dos cosas. Primero, Juan capítulo 15, Juan capítulo 15, vamos a ver, 15, verso, aquí está, 14. Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Le dije que son dos formas, son dos maneras de ser amigo de Dios. Primero, si tú obedeces a Dios. Si obedeces su palabra, si obedeces el evangelio, eres amigo de Dios. Si no obedeces, no eres amigo de Dios, eres enemigo. Lo está diciendo ese versículo perfectamente. Vosotros sois mis amigos si hacéis, hay un sí condicional, si hacéis lo que yo os mando. Y segundo, Abraham, la fe con obras hace que Dios sea amigo tuyo. Si tu fe va con obras, eres amigo de Dios. Si no, no lo eres. Por eso fue que Abraham fue amigo de Dios, llamado amigo de Dios. Porque Dios hablaba con él y él escuchaba la palabra de Dios y la ponía por obra. La mujer aquella, Rahab. Rahab fue la tatarabuela de David. Por ella viene el linaje del Salvador del mundo, imagínense. Y Rahab era lo mejorcito que había en Jericó, pero era una prostituta. Pero ella escuchó lo que Dios estaba haciendo
Ella supo lo que había pasado en Egipto, cómo el Señor abrió el mar rojo y pasaron en seco los israelitas. Ella se enteró de eso, el poder, cómo había vencido Dios a través del desierto a dos grandes ejércitos, dos grandes reyes. Esa mujer sabía, y es más, decía: aquí en Jericó todo el mundo está temiendo a ustedes. ¿Y qué hizo esa mujer? Guardó a los espías y le mintió al rey. Le dijo al rey que no, que ella no tenía, que ella, los hombres que habían entrado en su casa ya se habían ido. Y esos hombres no entraron ahí buscando placeres, sino que estaban buscando, ella tenía como una posada. Pero ellos ella dijo: no, ellos se fueron, y ya se fueron, pero ella los escondió. Ella también hacía hilos con una tinta de un pajarito, un insecto que bota un color. Ella hacía unos hilos, y allí y tapó con eso a los espías que había mandado Josué. Y luego entonces les hizo prometer a ellos que cuando vinieran a tomar la ciudad, ella le pedía a ellos que guardaran su vida, su papá, su mamá, sus hermanos, su familia. Y antes de irse, los espías le dijeron: pues el día en que vengamos, si están en casa, si están metidos en tu casa, solamente los que estén en casa serán salvos. Si están fuera de la puerta, no respondemos. Y por eso es que usted y yo tenemos que estar en la casa de Dios. Tenemos que estar siempre congregándonos, unidos. Amén. Porque el Señor le dijo a ella, y ella hizo así, hermanos. Y quiero decirles que llegó el día en que se tomó Jericó. Ustedes saben de qué manera. Y lo que dijo Josué fue: vayan a la casa. Pero había una señal. ¿Y cuál fue esa señal? La señal fue un cordón de grana, un cordón rojo, que puso allí como señal. Por ese mismo cordón se fueron los espías, pero eso significaba la redención que vendría después por medio de Jesucristo. Es a través de eso. Eso nos enseña mucho. La familia de Rahab, ella y su familia se salvaron, y esa es la idea. Si usted permanece fiel al Señor, si usted toma la palabra y la cree y la defiende, hermano, si usted sigue fiel al Señor, usted y su familia van a ser salvos. Digan amén. Amén, gloria al Señor Jesús. Pero qué bueno, hermanos, que nosotros sepamos eso esta noche. Qué bueno que mi conducta muestra lo que la palabra dice. Que yo soy un esposo, yo soy un padre, soy un ciudadano que muestro lo que la Biblia dice. Que soy un hijo que demuestro lo que la Biblia dice. Que no soy un carnal, que no soy un hombre con la fe muerta, sino con la fe viva. Porque la fe viva es la que salva. Qué bueno que, hermanos, y escuchen esto, hermanos, no puede ser que usted vea a una persona hambrienta y usted teniendo con qué darle de comer, usted pase derecho. No puede ser eso. Su fe no puede ser así. Y esto tiene dos direcciones: lo material y lo espiritual. Usted no puede ver una persona que está mal, que está sufriendo, que está en una situación grave, y usted teniendo la salvación no la comparta con esa persona. Entonces, ¿su fe qué es? Su fe es muerta, y el Señor no quiere eso. Usted no puede ser un cadáver espiritual. Para que no sea un cadáver espiritual, entonces usted tiene que tener una fe viva. Eso es lo que quiere el Señor decirnos a esta hora, a las 9 en punto de la noche. Póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor. Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios por su palabra. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. A ver si hay por ahí las peticiones para que me las traigan aquí.